En este quinto capítulo, realizado con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y con la Organización de Estados Iberoamericanos, vamos a hacer memoria de los artistas plásticos y de las exposiciones artísticas que se han realizado aquí y por las que han pasado miles de personas, todas dedicadas al tema de la recuperación de la memoria de quienes han muerto o han desaparecido o han sido desaparecidos forzadamente en la larga guerra colombiana. Estuvimos en las exposiciones Somos Tierra, Los Visibles, ¿Dónde están los desaparecidos?, Peligro Crítico, El vuelo del ave fénix, El canto del yarumo, pero también en la del Café de la Memoria, que titularon y se llama Del 9 de abril a los diálogos de La Habana. Es el arte al servicio de la memoria. ¡Bienvenidos! De hace 3 años venimos desarrollando actividades en relación con el arte, la memoria, la exigencia de justicia y la reconstrucción de la verdad con víctimas a través de diferentes mecanismos, exposiciones de arte, oficios de la memoria. Con las víctimas del conflicto nos reunimos, trabajamos, conversamos, nos contaron sus historias y esas historias poco a poco se fueron transformando en imágenes, en objetos, en símbolos y podríamos decir en un momento dado en obras de arte. Es un ejercicio de construcción de símbolos para narrar lo que no se ha narrado en Colombia, que es la historia contada de las víctimas. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Esta exposición con los rostros de las personas desaparecidas forzadamente se llama Partes. ¿Por qué se llama Partes? Porque fue diseñado y realizado por un estudiante de artes plásticas del departamento del Cauca en Popayán y donada a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFAES. Retomo, se llama Partes por cuanto está concebida y realizada en 13 vidrios que van encajando como un rompecabezas y finalmente termina con el rostro de la persona desaparecida por lado y lado, ¿sí? Fue una donación que él quiso que nunca se nombrara su identidad, porque lo que él buscaba era visibilizar y dar a conocer las personas desaparecidas, los rostros de ellos y de ellas, de nuestros seres queridos que han estado en el olvido, en la trastienda, y que lo que necesitamos es realmente que estas obras de arte, porque es una verdadera obra de arte con mucha sensibilidad, permitan que la sociedad conozca a los desaparecidos y desaparecidas, sus rostros y sus nombres. Esta galería, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos la donó al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá,
para que esté aquí y hace parte en este momento de una exposición de algunas organizaciones de familiares de personas desaparecidas y busca precisamente que los visitantes del Centro de Memoria vean los rostros y vean la problemática, se sensibilicen y se comprometan en esta lucha contra las desapariciones forzadas, pero también en la lucha por la memoria desde las víctimas para que sean reconocidas, para que sean visibles y para que por fin podamos lograr devolverles lo que les quitaron, su nombre, su identidad, sus historias de vida. Esta instalación que vamos a ver se llama Requiem NN y es un trabajo que he hecho durante unos 7 años. He hecho este trabajo 7 años, para ser preciso. Por primera vez fui a Puerto Berrío en noviembre del 2006 y allí encontré que hay un ritual muy particular de la población con los NNs que entierran en el cementerio de Puerto Berrío. Puerto Berrío es a orillas del río Magdalena, en Antioquia, y aquí vemos precisamente unas de las tumbas, porque esas tumbas son de los NNs, de esos cuerpos sin nombre, son adoptados por la gente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos NN John Smith. Ese fue... Ahí vemos que le dieron nombre y apellido. Aquí vemos NN Mujer Omaira G. del 2002. Estos cuerpos son recogidos del río, enterrados, y la población viene y les pide favores a los NNs, y a cambio de esos favores recibidos, entonces les cuidan la tumba, les ponen placas. Aquí vemos gracias NN por el favor recibido. En este caso el NN no tiene nombre, pero lo que a mí me parece es muy interesante, lo que me parece interesante del ritual es que es algo colectivo, y yo creo que es un acto de resistencia con los victimarios. Pues yo creo que aquí en este ritual le están diciendo, consciente o inconscientemente, creo que es algo inconsciente, le están diciendo a los victimarios: aquí no permitimos que esos cuerpos que ustedes botan al río para ser comidos por los pescados y los gallinazos y desaparecidos, aquí en Puerto Berrío no permitimos eso. Estos son los nombres de los desaparecidos en Puerto Berrío. Y no son cifras completas o nombres completos. Pero aquí vemos fechas del 87, por ejemplo, del 89, del 96, del 84, 83, del 2004, 2011. O sea, la desaparición forzada ha sido algo que sucede en Puerto Berrío desde hace muchos años. Es un pueblo que ha sufrido en carne propia la violencia, también muchos asesinatos, y yo pienso que este ritual también nace de esa necesidad. Es como la población buscando aliviar tanto dolor que han tenido. Es una técnica donde usted ve en una sola imagen, si usted se mueve, 2 tumbas al mismo tiempo. Y es que durante los 7 años que yo he ido a Puerto Berrío, he visto que una tumba de un NN puede irse transformando en el tiempo.
Entonces, en algunos casos, esta técnica lenticular me permitió mostrar una misma tumba en dos tiempos diferentes y cómo esa misma tumba se va transformando en el tiempo. La fotografía también me permitió algo extraordinario, ver y entender que este cementerio es un cementerio vivo, con estas tumbas de los NNs. Algunas veces el adoptante abandona su NN o lo saca para un osario, pero en otros momentos alguien vuelve y adopta ese mismo NN. Entonces los NNs tienen esta técnica lenticular me permitió hablar de una misma tumba en dos tiempos y además de esa metáfora de que detrás de un NN viene otro NN. En el área de divulgación y comunicaciones de Familiares Colombia nos pusimos a pensar una manera diferente de hablar sobre la desaparición forzada y lo que significa para los familiares encontrar a su ser querido desaparecido después de muchos años y la manera como las instituciones hacen la entrega de esos restos. En Familiares Colombia siempre se ha hablado de la entrega digna de restos óseos y ahí aparece la idea esta de hacer una obra, una videoinstalación en donde conversando con los familiares pudiéramos dimensionar de alguna manera lo que se siente recibir los restos óseos de su ser querido y la manera como se hace un ritual alrededor de eso. La obra Doble Oficio por la Entrega Digna trata de dar cuenta de esa situación, trata de contar qué significa y cómo es que se han venido dando estas entregas y la manera como las familias lo recibieron. En un álbum se ven las fotografías impresas de las personas que para el momento que se hizo la obra habían sido hallados sus restos y entregados a la familia. Esta tiene una imagen, una luz cálida que trata de transmitir precisamente eso. Hay otro álbum que es un álbum en donde las imágenes se proyectan, es una luz más bien fría, es una luz blanca. Las imágenes son de los desaparecidos que aún no han sido encontrados, pero son imágenes proyectadas porque lo que se trata es de mostrar la intangibilidad de esa persona que aún no está. Y en este álbum tiene una particularidad y es que la imagen se proyecta sobre una página que tiene impresos unos cuadrados y una información de los nombres, el lugar en donde fue desaparecida la persona, lugar de nacimiento, la edad, unos datos básicos sobre las personas, pero ocurre que con el paso de la imagen, de la proyección y la proyección que se hace sobre la página, hay un momento en que los nombres se traslapan. Entonces se ve una imagen de una persona, una foto de una persona con un nombre que no se sabe muy bien quién es porque están traslapados. Y eso hace referencia a lo que ocurre precisamente con el hallazgo de los restos o de los cuerpos, cuando se encuentra un ser humano pero no se sabe quién es. Puede llamarse de una manera o puede llamarse de otra manera, pero es precisamente las instituciones y la familia, por supuesto, quienes ayudan a encontrarlo. Son quienes ayudan a saber cómo se llama esa persona y de eso se trata este juego que se propone ahí, en donde involucramos al espectador para que entienda que se trata de eso y que si se sintoniza con la proyección va a ayudar a encontrarlos, porque van a coincidir esos nombres con esa imagen. Que alguien me diga si ha visto
a mi esposo. La Fundación Nidia Erika Bautista es una organización de familiares de víctimas de desaparición forzada, en su mayoría mujeres, y hemos realizado una exposición fotográfica de todo nuestro trabajo de los últimos 7 años al regreso de nuestro exilio, donde hemos tratado de condensar un sentimiento y una necesidad para el país y una exigencia que es prohibido olvidar a los desaparecidos. Por eso esta exposición se llama así, porque son más de 30.000 las víctimas registradas en las entidades oficiales de desaparición forzada. La exposición documenta los rostros de las madres, de los padres, de las esposas, de las hijas, de las hermanas, pues somos en su mayoría mujeres, los familiares de los desaparecidos que buscamos a nuestros seres queridos, pero también personas de la tercera edad como Publio Alfonso Bautista y otros que ya se han ido y que no lograron encontrar justicia ni verdad sobre los casos de sus hijos e hijas desaparecidas. Igualmente, la exposición documenta la lucha de los familiares de los desaparecidos por romper la impunidad, por evidenciar la injusticia y sobre todo por hacer memoria histórica de nuestros seres queridos que quisieron ser borrados de la faz de la tierra. Los niños afrodescendientes en Colombia que han sido previamente reclutados forzadamente y luego terminan como desaparecidos son una realidad trágica de la historia del conflicto armado. Aquí el caso de Eider Andrés Galindo y su madre y su hermanita que todavía lo están esperando. En Colombia las desapariciones forzadas son invisibles para la sociedad y para el mismo Estado, y registrar una desaparición forzada solamente es posible cuando sus familiares están buscándolos. Por esto todas estas fotografías documentan la esperanza que tienen las familias para que los desaparecidos regresen y la reivindicación fundamental que es el castigo a los culpables y que la sociedad se solidarice y se sensibilice por este grave crimen que se ha cometido durante 30 años por distintos actores armados, incluidos agentes del Estado. Muchísimas actividades hemos hecho durante casi 30 años para luchar contra las desapariciones forzadas, pero también en favor de las víctimas. Por eso, uno de los principales logros ha sido el establecimiento de la Semana Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada por la Ley 1408 del 2011 y también el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se celebra el 30 de agosto. Esta exposición hace parte de estas dos conmemoraciones que hemos hecho con el Centro de Reconciliación y Memoria del Distrito y donde hemos traído las historias de familias de todo el país, pero también sus pensamientos, sus reclamaciones y sus reivindicaciones. Igualmente tenemos fotos de protestas que hemos hecho ante la Defensoría del Pueblo y ante otras entidades por su negligencia en buscar a los desaparecidos. O sea que aquí está concentrada una parte de la historia de Colombia que sería muy difícil de conocer si no es gracias al trabajo de memoria histórica. La serie Visibles básicamente nace de una necesidad y de un deseo. Nace de la necesidad de aplicar todos mis conocimientos a nivel gráfico, refrescando las técnicas del grabado, haciendo fusiones entre ellos, y el deseo era el de construir la imagen de las víctimas de nuestro conflicto, crear una nueva iconografía desde mi mundo interior, desde mi creación como artista plástico, y comenzar a construir como un nuevo lenguaje que nos permitiera tomar como referente en un futuro la imagen de las víctimas pintadas por un artista, por un pintor. Para mí un referente muy importante fue el cuadro Guernica,
que es un cuadro maravilloso que cuando a uno le hablan de la Guerra Civil Española, es un cuadro que uno siempre toma como referencia, como referente. Entonces, eso fue una motivación para que también la pintura de los visibles fuera una pintura en blanco y negro, porque inicialmente los grabados tenían color y posteriormente ya la solución a nivel de color de las pinturas es en blanco y negro. Yo comencé la serie de los visibles en el 2010. En el 2010 comencé a hacer todos los bocetos de los visibles. En el 2011 comencé a hacer los primeros grabados con los cuales comencé a concursar en el exterior con la serie de los visibles y me fue muy bien en esas exposiciones, me gané una bienal, quedé finalista en otra bienal en España. Entonces me di cuenta que los visibles eran unas imágenes que tenían mucho poder y que había que intuitivamente seguir explotando todo ese camino, y eso llevó a que toda la exposición de los visibles sea una exposición que consta de 90 piezas, entre pintura sobre madera, que son unos cuadros recortados, entre grabados y entre pinturas sobre tela. Son 90 piezas en total. Aquí en el Centro de Memoria tenemos expuestas 42 piezas. Tengo una fundación que se llama En Peligro Crítico, que es para mostrarle a los niños la naturaleza maravillosa que tenemos y el grave peligro en que se encuentra. Entonces esta exposición, que se llama Aldea, es para mostrarle a los niños las principales riquezas nacionales y los principales graves problemas en que se encuentra esta naturaleza. Básicamente, cada uno de estos trípodes toca un tema específico de preocupación dentro de la ecología de nuestro país. Termino vinculándome al tema de la memoria partiendo de la esperanza, del futuro. Para este trabajo, Fénix del ave Fénix, símbolo de renacimiento físico y espiritual, quise hablar de la fuerza, de la fuerza interior, de la capacidad de resiliencia, de la capacidad de ir y mirar hacia adelante. Para este proyecto convoqué a varios grupos de personas en situación de desplazamiento para invitarlos a que intervinieran unas fotografías que yo había hecho con anterioridad de destellos de luz en el agua, que curiosamente parecen cielos estrellados. Invité a estas personas a que las intervinieran pensando en el concepto de una constelación como guía del viajero, para que pensaran, imaginaran y dibujaran sobre estas fotografías esa imagen poderosa que les sirve como guía en su camino, ese deseo tan profundo que les permite continuar. Nos encontramos en un pequeño café que se construyó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación hace como 4 o 5 años y que reconstruye parte de la historia social y política de nuestro país. Este pequeño escenario hace parte como de una exposición mucho más grande que se tituló Del 9 de abril a los diálogos de La Habana,
y que reconstruía en escenarios particulares parte de la historia del país. Entonces, en este café se encuentran objetos auténticos de la época, desde utensilios que ocurren en los cafés hasta libros que se leían, audios de cosas que estaban ocurriendo en el momento, y la gente que entraba acá, que es un público pues muy grande de diferentes edades, desde gente de colegios hasta profesores, gente de universidades, gente de barrio, organizaciones sociales, tenían la posibilidad de entrar, recorrer cada uno de los espacios del café, sentarse en las mesas, y en cada mesa encontraban en algunas ocasiones en el plato mismo como recuentos de la historia de la época, o escuchaban audios de discursos políticos, o encontraban un libro que fue importante porque reconstruye parte de la historia. Entonces es como una especie de exposición que permite que las personas vivencien, en estar en situación, vivencien lo que estaba pasando. Nosotros estamos elaborando nuestra escultura relacionada con todos los aspectos barriales de la localidad de Mártires. Se llama Ferrocalizando el Tiempo. En esta estructura de piedra vamos a realizar esta pieza, que la trabajamos la compañera Irma Sarmiento y yo, Iván Alexander Orjuela, que lo que expresa es todo lo que influye el ferrocarril como parte esencial de la localidad de Los Mártires, porque por él llegó todo el progreso no solo a la localidad, sino a la ciudad. Tenemos aspectos distintos de las distintas épocas que se vivieron aquí en localidad de Los Mártires, como lo que fue la influencia de la Federación Nacional de Cafeteros. También tenemos acá piezas que conforman parte, son símbolo de la plaza de Palo Quemado. También tenemos algunas cosas que se comercializan en la parte aquí relacionada con Ricaurte, que son el negocio de las llantas y los repuestos. También tenemos la presencia pues, de lo que es la cultura muisca con la vasija de barro. También tenemos otras estructuras como lo relacionado con la renovación, la revitalización del centro, que aquí va a tener su espacio también. Y una parte muy importante, la Plaza España, que es uno de los íconos aquí de la localidad más resaltantes. También pues en esta pieza tenemos que trabajarla en 60 días aproximadamente. Nuestras técnicas de trabajo es manual, con cinceles y con martillo para trabajar la piedra. Con esto es con lo que estamos transformando una piedra que no tiene forma en la escultura que vamos a hacer. También nos estamos ayudando pues con la tecnología que pues la pulidora, con la cual vamos a remover todo el material para poder hacer rendir el tiempo, porque son 60 días. Acá en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación tratamos, sobre todo en el área de exposiciones, que se puedan hacer creaciones conjuntas con las víctimas. Nosotros en esa medida nos convertimos más en mediadores y en facilitadores de sus procesos narrativos y de expresión. Entonces creo que sobre todo buscamos que ellos mismos puedan apropiarse de su voz y tengan un espacio en donde ponerla en escena. Digamos que desde mi educación en mi hogar, en mi casa, siempre había habido una preocupación constante sobre el tema de la memoria, de la justicia también, y cómo para generar un país justo necesitamos recuperar la memoria, en primer lugar. ¿Qué estás escuchando, hermosa? Música y pajaritos. ¿Es como la selva? Sí. ¿Qué más estás escuchando? Voces. ¿Qué dicen? Sobre la tierra.
¿Qué están diciendo? Que hay que cuidar la tierra. El canto de los yarumos es una intervención directamente en el espacio, en estos tres seres que habitan este lugar desde el momento en que se construyó, que son un ícono de la arquitectura de este lugar, pero que también son representativos de un ecosistema cercano al lugar. Estoy hablando del bosque alto andino. La instalación que he desarrollado en los árboles tiene que ver con una manera especial de hacer que los árboles suenen, que los árboles produzcan un sonido por sí mismos. Y lo que estoy haciendo es algo sencillo en términos de la física o del fenómeno físico del sonido, que tiene que ver con que el sonido es una vibración que se proyecta, se conecta, toca, resuena en otras cosas, ¿no? Entonces el sonido aquí, que está llevado a través de un sistema electroacústico, lo que hace es utilizar como un medio de resonancia, como un medio de remisión de la vibración, el árbol del yarumo y su cuerpo leñoso. En ese árbol de yarumo, las voces, los cantos y los paisajes sonoros de dos grupos de víctimas que sembraron dos árboles en el centro de memoria están sonando constantemente. Los dos acontecimientos de siembra fueron actos simbólicos que desarrollaron, por un lado, una comunidad de víctimas relacionadas con el contexto judío, que sembraron un árbol en conmemoración de pues lo ocurrido en Auschwitz, y por otro lado la comunidad de representantes o participantes en los diálogos de La Habana, víctimas que viajaron y que realizaron un acto simbólico y luego hicieron una réplica en este lugar, en el centro de memoria. Mujeres con voz propia son aquellas que hablan de sí mismas y por sí mismas, y también hablan del mundo que habitan. Aquellas que se enfrentan a sus miedos internos, que balbuceantes dijeron yo existo, que desafiantes dijeron yo puedo, que seguras de sí mismas dijeron yo transformo. Esta exposición lleva como título Voces de Mujeres Constructoras de Memorias y Paz. Este es el resultado de un proceso de 2 años de articulación entre el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y la Secretaría Distrital de la Mujer, pero sobre todo es el resultado de un trabajo participativo y una curaduría participativa. Es un esfuerzo que hicieron 21 organizaciones de mujeres, 17 que tienen trabajo local en sus territorios y 4 del nivel nacional. Esta exposición junta esas polifonías de voces de mujeres que han trabajado y trabajan desde sus localidades en la defensa de sus derechos, entre esos el derecho a la paz. Este mural, ¿qué quiso mostrar? Primero, de una u otra manera, posicionar cómo ha venido evolucionando la mujer, y se muestra de esta manera porque, pues hombre, para nosotras las mujeres el cuerpo es un territorio de paz, debe ser un territorio de paz. Ninguno puede agredirnos en nuestro cuerpo, y pues si ven la desnudez, porque sencillamente pues la desnudez no es un pecado, igual unas voces, unas bocas que nacen primero cerradas y que con el transcurrir del tiempo y del empoderamiento de las mujeres pues se van abriendo. Se van abriendo, ¿por qué? Porque ya empieza a protestar, empieza a reclamar. Esta exposición tiene un nodo central o un nodo de sentido que se fija en el cuerpo. El cuerpo como territorio de paz, pero el cuerpo también que exige derechos, el cuerpo que se posiciona en la ciudad, que camina, transforma
el cuerpo que exige que no pase sobre él ningún tipo de violencias, que sobre los liderazgos que ejercen estas mujeres no ocurra ningún tipo de amenazas, un cuerpo libre y un cuerpo cimentado en la construcción y en la transformación de ciudadanías para la paz. Desde este nodo central se articulan 5 ámbitos. El primero es resistencias a las violencias, el segundo es oficios de la memoria, el tercero es formación en derechos, el cuarto movilización y liderazgos y el quinto agendas ciudadanas de paz de las mujeres. Esta es una obra en homenaje a los campesinos de Colombia, porque los campesinos de Colombia, en una guerra que es totalmente rural, en su gran mayoría, las víctimas han sido campesinos, ya sea porque están en medio del conflicto, en territorios de guerra, o ya sea porque se han involucrado directamente en la guerra. Si uno se pone a mirar, los campesinos son los que forman en su gran mayoría el grupo de militares que están en las Fuerzas Armadas. Igual los campesinos son los que hacen parte de los grupos guerrilleros y de los grupos paramilitares. Pero también muchos campesinos han sido desplazados porque en sus territorios fueron asesinados por la guerra. Y en este trabajo hacemos un homenaje utilizando un periódico de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de 1992, donde el campesinado estaba muy fortalecido en Colombia. Montes de María era la región de la ANUC Línea Sincelejo, que fueron durante los años 70 y 80 muy luchadores y recuperaron muchas tierras baldías porque su consigna era la tierra para el que la trabaja. Entonces aquí hacemos un homenaje a una gran cantidad de campesinos, ya sea que estaban en medio de la guerra o que hicieron parte de la guerra. Esta exposición la han visto ya más de 2.000 personas aquí en el Centro de Memoria y nos sirvió como pretexto también el marco de esta exposición para hacer los talleres que nos permitieron tener grupos como el grupo de los indígenas, trabajar con el colectivo del costurero de la memoria, trabajar con los funcionarios del Centro de Memoria y con público en general, con los poetas. Hicimos un bello taller recital en donde estuvieron los poetas más importantes de este país y eso ha sido la exposición ha sido un buen marco para poder yo explicar los visibles, para que el público se pueda familiarizar con este nuevo lenguaje, porque finalmente son lenguajes que son novedosos para el público, son nuevos y necesitan un espacio suficiente para que la gente los pueda entender. El acercamiento hacia las víctimas no es por ser víctimas, sino por el drama y por la misma humanidad realmente, ¿no? O sea, nos acercamos porque son personas que necesitan justamente que su voz sea escuchada. Y este es un espacio precisamente para eso, para potenciar las voces de los que históricamente no la han tenido. En un recorrido que se hizo con personas que vinieron de los lugares y sitios de memoria de Latinoamérica, en un reciente evento que hubo acá en el Centro de Memoria, pues estaban las mismas personas que ayudaron a construir la exposición como expositores de esa exposición, porque justamente, y como te lo dije anteriormente, estamos para potenciar las voces de los que históricamente no la han tenido. Ella se acercó a mí después de hablar de su obra y justamente en su obra se contaba la historia precisamente de la tragedia que fue víctima su hijo. Ella decía que durante 2 años había estado en tratamientos psicológicos, ¿sí? para poder superar ese dolor, ¿sí? O mitigar ese dolor, y que no había sido posible hasta que se vinculó al uno de los talleres de oficios de la memoria, que es costurero de la memoria, en donde se reúnen víctimas de distintas localidades de Bogotá,
víctimas de distintos hechos, y donde hablan y donde cuentan sus historias, donde construyen y confeccionan unos tapices donde cuentan precisamente esas memorias. Y ese espacio precisamente de encuentro y de intercambio precisamente le ha generado en ella una tranquilidad y una paz, y que me la compartió justamente. Me decía, mira, Nicolás, realmente los tratamientos psicológicos no me sirvieron, me sirvió fue haber estado acá trabajando con estas otras mujeres y estar realmente contando mi historia a través del trabajo, del tapiz que ella presentó en esa exposición. Y si seguimos hablando de esos campesinos, tenemos que hablar también de los campesinos que tuvieron que abandonar por causa de razones económicas, aperturas económicas que hicieron que la crisis campesina se agudizara en nuestro país, y que para solventar esa crisis los campesinos tuvieron que dejar el frijol, dejar el maíz, dejar la yuca, la papa, y se dedicaron a ese producto que sí les generaba riqueza, que eran los productos del narcotráfico. Este trabajo se llama el Festival del Frijol y cuenta cómo los campesinos del Catatumbo tenían un festival porque el frijol era lo que más se producía en su región. Hoy el Catatumbo es una región completamente cultivada de coca, y esa coca, pues como todos saben, adquiere unos precios estrambóticos en los Estados Unidos, y mucha gente se beneficia económicamente, especialmente aquellos grupos que están metidos en la guerra. Utilizan los recursos de la coca para comprar armas, uniformes, transporte, comunicaciones, comida, medicinas, en fin. La guerra se fortalece gracias a los cultivos de coca, y los grupos insurgentes crecen en Colombia exponencialmente como va creciendo los cultivos de coca en nuestro país. Los años 90 son los años en que Colombia, la coca se encargó de tener la mayor cantidad de cultivos, y por esa razón la guerra se incrementó. Puede entender todo esto, toda esta cantidad de signos que hay pintados acá. Estas son una serie de grabados hechos en xilografía sobre una madera que se llama carreto. La xilografía se trabaja sobre madera y en la madera se hacen cortes transversales para que la fibra de la madera quede hacia arriba, y esto nos permita con las gubias, que son las herramientas de carpintería en miniatura, nos permite ir grabando en la madera, y posteriormente con un rodillo se entinta la madera con tintas litográficas, se coloca el papel encima y con una cuchara de palo se fricciona, trasladando la imagen de la madera al papel. Esa es la misma técnica del linóleo, que es la técnica que hemos venido realizando y trabajando aquí en los talleres que hemos hecho en el Centro de Memoria. Es una técnica muy hermosa, es una forma de volver al origen del grabado, que para mí tiene mucho sentido volver al origen de las cosas en este mundo globalizado donde hay tanta tecnología, donde se trabajan cosas maravillosas en el computador. Es volver con la herramienta al inicio del grabado, que es el inicio de la imprenta, que es el inicio de los periódicos, de los afiches, y finalmente es el origen de los computadores. En tantos años de conflicto, nuestra sociedad se le volvió muy cotidiano hojear las hojas del periódico y las revistas donde salen las víctimas, pero finalmente esto no se queda grabado dentro de la memoria colectiva. Entonces los artistas plásticos, los artistas que tenemos que ver con la imagen, tenemos que construir imágenes poderosas, imágenes que queden, que calen dentro de la memoria colectiva. Es así como nosotros construimos memoria, es así como tenemos todo por hacer en cierta forma, y bueno, esa ha sido mi intención como artista, contribuir en ese sentido a todo esa historia dramática que nos ha tocado vivir a nuestra generación, porque es una generación que ha vivido finalmente todo el tiempo en la guerra. Creo que las víctimas, cuando usan el arte o la cultura o el patrimonio cultural,
lo que realmente están haciendo es usándolo como un instrumento de lucha, de resistencia, de demanda de necesidades. Entonces, por ejemplo, hay un lema muy interesante en Chile que dice: si no hay justicia, hay scratch, o si no hay abogados, hay rap. Si no tenemos Estado, tenemos grafitis, por ejemplo, precisamente porque el arte ayuda, es un vehículo de manifestación de necesidades y de política, digamos. Entonces yo creo que fundamentalmente es eso, un instrumento para demandar, para solicitar, y por las propias características pues es muy efectivo. El arte calma el dolor cuando está vinculado a un grupo, en primer lugar. En segundo lugar, cuando el arte permite hablar de la verdad desde la perspectiva de las víctimas, hablar de la memoria, y cuando no es impuesto sino es natural. Un ejemplo muy interesante de esto son los tejidos de las mujeres de Mampoján, porque ellas, digamos, tramitan su dolor cosiendo. Entonces no tejen solas, sino que tejen con otras mujeres que han sido víctimas, con personas que no han sido víctimas directamente. Digamos, es una técnica muy abierta, me parece a mí. Entonces participan niños y en ese sentido se puede, digamos, ampliar en el tiempo la experiencia. Pueden incluso participar personas que no están directamente vinculadas con el hecho victimizante. Entonces yo creo que ese es un ejemplo muy interesante que nos hablaría mucho de cómo se debería ser utilizado el arte o la cultura como un proceso de reparación. Digamos, hay otros casos muy bellos y muy interesantes, por ejemplo, el Teatro de Tumaco, que es también hecho directamente por las víctimas, pero es en colectivo, pero participan otras personas, pero además tiene como una estructura, una calidez, una terminación ya propiamente artística muy elaborada. Entonces yo creo que en esos casos sí ayuda a mitigar el dolor y ayuda, digamos, a ver en los demás una manera de solidaridad. Entonces yo creo que es en ese punto y digamos con esas características. Yo como defensor de derechos humanos, mi relación con las víctimas siempre ha sido para que estén protegidas físicamente, para que puedan acceder a sus derechos fundamentales como víctimas, que son a la justicia, a la verdad, a la reparación integral y a las garantías de no repetición. Y dentro de esa búsqueda hemos encontrado que es necesario que se conozca en Colombia muchas cosas que están ocultas. Entonces, con las víctimas, con su voz, con su testimonio que ha estado bastante reprimido y oculto, hemos tratado de sacarlo a la luz, y el mecanismo que hemos utilizado para que se evidencie esa verdad de las víctimas es a través de acciones reparadoras mediante el arte. El arte permite expresar de otra manera, distinta a las palabras, a los testimonios, permite repensar los hechos de violencia, permite reflexionar, permite resignificar, permite generar nuevas narraciones sobre el conflicto, narraciones que van más allá de los lenguajes de los medios masivos de comunicación, y entablar un diálogo entre las víctimas y la sociedad utilizando estos objetos de memoria, estos objetos de arte y de memoria para iniciar un proceso de reconciliación. Por ejemplo, en este caso, que tengo aquí atrás una canoa que se llama La Herida y que fue elaborada por una víctima del Catatumbo, que como un barquero que atraviesa el río, digamos, de la muerte, como una especie de navegante que te lleva de un círculo hacia otro círculo, como en las obras de Dante. Este barquero nos narra la historia de las víctimas lanzadas al río Catatumbo, y que él le tocaba ir poco a poco recogiéndolas para que no se perdieran definitivamente en la muerte definitiva de las personas lanzadas a los ríos de Colombia.
creo que el arte sirve para, entre otras, para curar el dolor. No sé si lo cura, pero sí lo hace presente, lo pone enfrente a uno para mirarlo. Y yo creo que eso sirve muchísimo. Es mirarse uno mismo, es el espejo.